desde la costa norte de Honduras, San Pedro Sula, al fin de la noche, la comparecencia profesional de interés nacional, la revelación producto de la investigación y las noticias del día, al fin de la noche. Desde este momento, por Maya Televisión, el canal de mayor cobertura en la televisión de Honduras. Ya con ustedes, el licenciado Arnulfo Aguilar. Bienvenidos al noticiario Al fin de la noche a través de Maya Televisión. Este es el departamento de prensa de la compañía de televisión más importante de Honduras, Maya Televisión. ¿Y por qué la importancia? Por la originalidad, por la creatividad. Decía Mr. Barry White, hablando con sus productores, este hombre salió de la sencillez, prácticamente de la pobreza allá en Estados Unidos, hacia la prisión, fíjese. Y una vez que estuvo preso, ahí en la cárcel dijo, pero ¿cómo voy a seguir yo en este mundo? ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué va a hacer Barry White? Y lo sacaron de la cárcel, se fue para donde su madre, a la casa. Él empezó a tocar instrumentos porque su mamá era pianista y empezó en el piano de su madre. Y allí pues salió a la fama mundial. Mr. Barry White, que el tema titulado Tú siempre miras los problemas en mí. La cuestión es que fue un gran amante del sonido. Se consideró más productor que cantante. Formó un grupo musical, creo que se llamaba Unlimited Love You. 13 coristas, en el centro estaba la que enseguida fue su esposa. Tuvieron 6 hijos, 3 niñas y 3 hijos. Lo que les planteo es que el sonido, la celeridad musical de Mr. Barry White es algo fuera de serie y le da una distinción a los negros metidos a la música allá en Estados Unidos, a la producción, y allí prácticamente es la fuerza, el resurgimiento de lo que se llama un género musical conocido en el mundo de la farándula como el hip hop, un poco de rock, pero también tiene el nacimiento de la música electrónica. Entonces, lo que Barry White dijo, si tienes creatividad natural, ¿para qué vas a meter la cabeza? No hay necesidad. Y es que enseguida encontró las canciones y andaba buscando el cantante para las mismas. Y dele, porque decía, va a venir un cantante y solo tengo 2 canciones para él. Finalmente dijo, el cantante de estas letras, de esos temas, se llama Barry White. Y ahí es donde sale el estilo de esa voz, que era un estruendo en la casa de su familia. Un hombre bien familiar, bien unido, muy disciplinado, era muy estricto. Él manifestaba que cuando había que trabajar, hay que trabajar. Y cuando hay que jugar, pues hay que jugar, hay que divertirse. Y en realidad, aquel hombronón de 1,90, 1,92 de estatura, bien fornido, ya murió Mr. Barry White. Me ha encantado siempre su música, su producción musical. Pero no tuvimos la oportunidad jamás de verlo en un concierto, porque al menos casi toda Latinoamérica no tenía esa capacidad para tenerlo en un estadio, porque lo que sucede es que los artistas pueden llegar a un estadio, pero que paguen lo que vale la entrada, ese es el detalle. Yo estaba viendo pues que el Buki en Miami, en Estados Unidos, hace poco dio un concierto y la entrada más barata era de $200. Creo que la posición VIP estaba entre 1.600, 1.800 y hasta $2.000 en Florida, en Estados Unidos. Pero aquí en San Pedro Sula, yo asistí a un concierto del Buki, donde la entrada más barata costaba, ¿qué? 600 lempiras. Tradúzcalo a dólares, usted va a encontrar que es excesivamente barato. Entonces, ir a ver un concierto de Mr. Barry White, no existía la posibilidad, porque traer la orquesta completa es un avión exclusivo, el hotel es un piso exclusivo, más la alimentación, los costos son altísimos.
En una oportunidad, y esto bien lo sabe el periodista Carlos Jeremías Girón, nos mira allá en Santa Rosa de Copán, un gran periodista, Carlos Jeremías Girón, especialmente en el género de reportaje. Jeremías Girón, recuerda que en la Fundación Amor y Paz, que presidía Manuelito Morales, les ofrecieron un concierto con el maestro, uno de los maestros instrumentales, el Ray Conniff, el maestro Ray Conniff. ¿Recuerdan ustedes el mar, el tema instrumental, el mar? Aunque yo creo que producción está haciendo sonar a Mr. Barry White. Está bien, suenen a Mr. Barry White, pero solamente les quiero contar que regalaron ese concierto con Ray Conniff y no fue posible. Ya murió también Mr. Ray Conniff, porque, oiga bien, era un avión para traer a 60, 80 o 120 músicos y más todos los costos. Entonces aquí es peor cuando se trata de estos artistas que son tan sublimes, que son para cocos, como quien dice, elevados, culturales, artísticos. No es así. Pues eso pasa, ¿verdad? Yo recuerdo cuando vino Julio Iglesias, Rafael Martus, Camilo Sesto a Tegucigalpa, había que tener por lo menos buen dinero para la entrada. Y fíjate que fue la despedida de Camilo Sesto. Ese dinero de Camilo Sesto dicen que lo dejó guardado en una bodega y tiene que encontrarlo su hijo, de acuerdo a un amigo que ha aparecido, que ha sido descubierto por periodistas allá en Europa. Pues esta es la situación. Usted no tiene que pensar de menos, usted tiene que pensar de más y usted tiene que realizar sus sueños. Señoras y señores, hoy es una noche de libros y es un homenaje a José Cecilio del Valle. Quiero decirles que el que fue cónsul de Ecuador aquí en Honduras, el empresario Roberto Handal, está muy mal de salud. Este señor, ya lo he descrito, fuimos amigos y creo que está entre una edad de unos 98 años de edad, un buen hombre, un buen ciudadano de San Pedro Sula, propietario, fundador de la empresa Casa Blanca. Era una tienda para zapateros, talabarteros, peleteros, para gente que manejaba las máquinas de costura. Pues don Beto Handal fue fundador del Instituto Debe Haber. El Debe Haber tiene, ¿cuánto? 61 años. Si en 1993 tenía 35, súmele los 19 siguientes, y los profesionales que grabó el Debe Haber siempre fueron en el área de las contabilidades. Fue una institución educativa para formar profesionales a la empresa privada. Por eso ellos siempre tenían los premios y tenían la presencia de la gente de la Cámara de Comercio e Industrial de Cortés en lo que es la zona norte, pero también tenían empresarios de Tegucigalpa. Y ya vamos a comprobar eso. Tal es que parte de la biblioteca de don Beto Handal, el cónsul de Ecuador aquí en Honduras, que está muy mal de salud y que algunos lo han de reconocer, el expresidente Ramón Villeda Morales una vez vino aquí a la costa norte, visitó su colegio y lo declaró Quijote de la educación. Oiga, esta es una cosa lindísima. Y yo cuando escuché eso de Quijote de la educación, pues yo también manifesté, quiero ser Quijote de la educación, quiero ser Quijote de la radio, quiero ser Quijote de la televisión, quiero ser Quijote del periodismo e investigación, pero también quiero ser Quijote de lo que es la cultura y el arte en general. Y aquí estamos haciendo una quijotada. Por eso admiramos a cuántas personas en toda Honduras, especialmente allá en Tegucigalpa, en Francisco Morazán, en el departamento de Cortés, San Pedro Sula, en Atlántida, allá en La Ceiba, en Lloro, especialmente en Olanchito, en la ciudad de Lloro, en Morazán. Ahí está una gran maestra que tuvo el José Trinidad Reyes en el área de matemáticas, la profesora Onelia Ramírez. Le enviamos un saludo a usted, maestra Onelia Ramírez, desde los estudios de Maya Televisión en alianza con Radio 1 y el noticiario Abriendo la Mañana, iniciando el día. Pues parte de los libros de la biblioteca de don Beto Handal están en nuestras manos. Y aquí tengo libros tan importantes como Antología y Comentarios de Textos y Yacau Rossetti. Este es un libro central de la enciclopedia Capeluz, de la editorial Capeluz. Y estoy viendo aquí a escritores tan importantes, obras tan extraordinarias que tienen como modelos de redacción. Fíjese,
digamos, Garcilaso de la Vega, la fábula de Luis de Góngora y Argote, entre otras manifestaciones, Paisajes en Calma de Ramón del Valle Inclán. Y este es el detalle de estos libros que estamos. Canción de Amigo, dice, de Ricardo E. Molinari. Qué buen material este, ¿me entiende? Y aquí aparece gran poeta lírico argentino. Amigo, amigo, qué mal me quieren. Barcas nuevas bajarán por los ríos portugueses, sin mirarme a mí, cubierto de amores como un rey. Mírame, río muerto, arena de orilla fría. Barcas nuevas bajarán por los ríos portugueses, sin mirarme, amigo. Ricardo de Molinari. Este es un libro que estuvo en la biblioteca de don Beto Handal y que hoy ha llegado a mi poder, y por supuesto que se van a alojar en la biblioteca que tenemos aquí de Maya Televisión y que pertenece a la Escuela de Locutores. Ricardo Descalzi, Historia Crítica del Teatro Ecuatoriano, un material, estamos hablando de 735 páginas. Ricardo Descalzi, Historia Crítica del Teatro Ecuatoriano. ¿Cuándo vamos a tener ese libro, Historia Crítica, o historia subjetiva o positiva, puede ser, del teatro en Honduras? Sería importante. Teatro La Fragua, con 40 años de existencia, el Círculo Teatral Sanpedrano, dirigido por don Chico Saibe, con 50 años. Pero me he encontrado con esta joya que se llama La Enciclo. Los conocimientos esenciales en un volumen presentado por orden alfabético, los países, las civilizaciones, la tierra, el universo, el ser humano, la naturaleza, las instituciones, historia, economía, ciencia, técnica, arte, literatura, deporte, tiempo libre, corrientes filosóficas, religiones, hombres y mujeres que han hecho historia. Qué espectáculo este libro, que es de la editorial Anaya. Pero total es que el libro, entre muchos que vinieron, incluso la Enciclopedia Británica, me voy a encontrar con un autógrafo. Me voy a encontrar con un autógrafo en el interior del libro. Exactamente aquí, licenciado Flores Ponce, licenciado Mario Flores Ponce, usted conoce a este señor. Este es un libro que dice este autógrafo así: para el instituto debe haber, en su 35 aniversario, como un aporte a la cultura del alumnado, San Pedro Sula, 19 de marzo de 1993. La firma original con la que firmó documentos como empresario, la firma que utilizó para el matrimonio, la firma que utilizó para los cheques y para todas las actuaciones en su vida profesional, el gran empresario Camilo Rivera Girón. Camilo Rivera Girón. Cuántas exaltaciones y cuántos halagos he visto para don Camilo, y hoy me encuentro con este libro que él le donó al Instituto Debe Haber. Si el Debe Haber está interesado en recuperar este libro, con todo gusto se lo vamos a entregar. Simple y sencillamente, ya don Beto está muy mal de salud, ya no puede leer. Entonces los libros buscaron a alguien que los custodie, y lo vamos a hacer nosotros. Muchas gracias por esa confianza. Nos traen material discográfico, nos traen instrumentos, nos traen joyas. Lo que es la marquesina del Instituto, la marquesina del Cine Tropicana, la tenemos nosotros. El no fume que vieron los cineastas, los cinéfilos, pues, los fans de Saturday Night Fever, Tiburón, Infierno en la Torre, grandes producciones, incluso Gris Vaselina, que tiene 43 años, tengo entendido, con John Travolta y Olivia Newton-John, los mismos protagonistas de Saturday Night Fever, están aquí en los estudios de Radio 1, están en lo que son los archivos del Instituto Semioficial 1 de diciembre de la Escuela de Locutores. Les decía que el profesor Mario Morales me trajo el libro ¿Cómo era el Che? El doctor Ernesto Guevara de la Serna, argentino, que hizo de Cuba su patria y luego se fue a defender allá por Bolivia. Pero resulta que me traen un libro titulado Huellas de José Martí en Honduras, Adis Calpul, Froilán González, y entonces me estoy encontrando acá, dice,
este material donde dice: ahora en este imprescindible libro, los maestros Froilán González y Adis Cupul resumen la final verdad. Tras muchos años de estudio e investigación in situ, precisan la ruta y trayectoria de la pareja por territorio hondureño, que no solo clarifica la anécdota personal, sino adicionalmente profundiza en la luminosa vocación libertaria del maestro. Se refieren a José Martí, dispensador de amistades y calidades humanas, inspirador, cronista, dueño de la realidad y siervo del amor, como siempre se le ha imaginado. Y es que dice que por décadas cruzaron dos leyendas al espacio histórico-cultural de Honduras, que el prócer José Martí se había reunido en Honduras, específicamente en La Ceiba, con sus confederados amigos por la Revolución Americana, que no solo cubana, tras lo que había partido al desigual encuentro con la muerte de su país, que había ingresado por Puerto Cortés y 4 días más tarde salido desde Trujillo a Nueva York. La segunda leyenda describía a un Martí que en 1878 cruzaba Honduras desde Ocotepeque al lomo de mula, solo o con su esposa Carmen Sayas Bazán, pasando por Copán, los valles de Quimistán, San Pedro Sula, Puerto Cortés, La Ceiba y Trujillo. A lo extenso del siglo XX, las disputas intelectuales sobre el tema fueron gozosas y abundantes. Y ahora, pues está aquí este libro, que tengo entendido lo pueden adquirir en las bibliotecas, o si no, por comunicación con la población que se dedica al mundo literario, especialmente con los autores, los escritores, los investigadores, Adis Cupul y don Froilán González. Maestro, le envío un saludo muy especial. Me ha llegado este libro del Centro de Documentación de Honduras, el CEDO, del profesor Víctor Mesa, temas: seguridad, defensa e instituciones en Honduras. Qué exquisito ha de ser este documento. Óigame, esto está pero buenísimo. Gracias a la editorial de don Julio Escoto, Centro Editorial, que siempre nos surte con esta información. Y nos ha llegado un panfleto, un brochure muy bien elaborado, sobre todo lo que son los murales en la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en el Valle de Sula. Los murales fueron realizados gracias al patrocinio del Fondo Alba Alonso de Quesada. Y luego pues me he encontrado con este libro, que me vino en una donación de libros. Esto no lo sabía el licenciado Mario Flores Ponce. Me vinieron 3 ejemplares del libro titulado La Toma, crónica del secuestro masivo más largo de la historia de Centroamérica. El autor es Mario Flores Ponce y todas las fotografías fueron de Raúl El Pibe Morales. Eso fue en la Cámara de Comercio, ya no existe ese edificio. Ahora la Cámara de Comercio está allá donde lo que se denomina Expocentro, en la parte norte, y está el Hotel High Plaza, ahí se llama, donde estuvo la Cámara de Comercio, vendieron ese terreno. Este libro, el licenciado Mario Flores Ponce, tengo entendido que no ha cambiado de firma. Usted que conoce bien la firma de Mario Flores Ponce, ¿esta es la firma de él o es la firma de escritor nada más? Pero total es que este fue una lectura, este fue un donativo o alguna compra de este libro para Edgardo, dice, con todo cariño de tu amigo y hermano, Mario Flores Ponce. Algún día les voy a leer este libro, tiene que ser una ocasión muy especial, porque tiene una de fotografías pero valiosísimas. Este fue el secuestro que hicieron un grupo de guerrilleros cinchoneros a la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Señoras y señores, todo esto estoy hablando de literatura, de libros, de poemas, de inspiraciones, porque estamos en lo que es el aniversario 242 del sabio José Cecilio del Valle, en Choluteca, por cierto. 185 años de su muerte. Vivió solamente 56, 57 años. No pudo llegar, como quien dice, a momentos, como decir, suceder a Francisco Morazán en la presidencia de la Federación Centroamericana. Unos dicen que la muerte natural lo sorprendió, otros creen que fue, como quien dice, desaparecido. Algo así como lo que se sospecha que ocurrió con el doctor Castellanos, el gordito Castellano, que dicen que en el Partido Nacional, para deshacerse de él, pues provocaron un accidente de un helicóptero. Esto todo puede suceder. De ahí hay figuras como Modesto Rodas Alvarado, dice que también el Partido Liberal lo eliminaron para que llegara otro al poder que no fuera Rodas Alvarado. Recuerden que cuando Rodas Alvarado iba a ser presidente, inmediatamente dieron golpe de Estado
los militares y quitaron a Pajarito, al doctor Ramón Villeda Morales. De esa manera, el león del liberalismo, Modesto Rojas Alvarado, no pudo llegar. Y así pues hay otras figuras que han querido ser alcaldes, que han querido ser diputados, y gente que ha querido llegar a la presidencia y no se ha podido porque le han anticipado la muerte. La situación de la muerte del comandante Hugo Chávez allá en Venezuela, ya se sabe perfectamente que fue una acción eminentemente científica del espionaje de imperio contra imperio. Vamos a hablar de Valle, vamos a tener un documento de Valle muy importante para ustedes. ¿Pero qué? Nos vamos a la pausa desde Maya Televisión y luego regresamos para que ustedes se queden con el Valle, con el que nos quedemos, con el que tenemos que quedarnos para toda la vida, porque es nuestro. Y les voy a dar una noticia que muy pocos lo saben y que prácticamente se convierte en una primicia de información y de investigación de esta compañía de televisión y del noticiario Al Fin de la Noche de la ciudad de San Pedro Sula. Porque ahorrar es bueno, en Cooperativa Usula te premiamos por ello. Por cada 500 lempiras depositados en tu cuenta de aportaciones, estás participando para ganar electrodomésticos, camas, juegos de sala, motocicletas, bonos en efectivo y un gran sorteo final de un vehículo 0 kilómetros. Ahorra y gana con Cooperativa Usula. 59 años siendo parte de ti. ¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros todos los días. Los invitamos a que vean nuestros editoriales en la página mariofloresponce.com. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal, televidentes de Maya TV? No se pierdan de lunes a viernes a partir de la 1 de la tarde. Punto y coma. El noticiario que sí está arrasando a nivel nacional e internacional, porque la noticia sí es la verdad. Punto y coma. En punto y coma, el debate, la controversia, es lo que prácticamente da la imparcialidad a este programa y sobre todo su opinión a través de WhatsApp, en Facebook y en todas las líneas telefónicas de este canal. Lo esperamos todos los días, de lunes a viernes. Recuerde, de una en adelante. Esto es Punto Y coma. Encuéntranos en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como @MayaTVHN. En Twitter @MayaTVHN. Actualízate con las últimas noticias en mayatv.hn. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube como Maya TV Noticias. Maya TV, cobertura total.
Estamos de nuevo desde la ciudad de San Pedro Sula, la costa norte de Honduras. Este es el Valle de Sula. Siempre que les enviamos un saludo les decimos que es con cariño, con respeto, pero con el calor de la costa norte de Honduras. Un periodista de Guatemala, tengo entendido, que decía San Pedro Calentura, por la temperatura siempre fuerte de San Pedro Sula. Noviembre y diciembre, al menos este año, ha estado un poco atenuado el calor, no ha hecho mucha calefacción. La temática de hoy ha sido de libros, ha sido de autores, de escritores, de poetas, y cuánto quisiéramos que se animaran más los intelectuales de Honduras para comparecer en la radio, en la televisión, en las redes sociales, que abran sus páginas, que abran sus audios, que puedan participar y que dejen un poquito de charlar así entre ellos mismos. Eso lo hacen otros ciudadanos, pero los intelectuales no. Les explicaba pues que nos hemos dedicado a exaltar a José Cecilio del Valle. El 22 de noviembre de 1777 nació Valle en Choluteca. El Congreso Móvil, allá fue a hacer desastre usted. Fue a condonar deudas, fue a reformar leyes del Tribunal Superior de Cuentas. Fueron prácticamente a liquidar a la MASI, que ya lo dijo el presidente de la compañía Maya Televisión. Quienes están contra la MASI o quienes atentan contra la MASI son más que golpistas, más que criminales, más que delincuentes, apátridas, y a esos también se les puede llamar golpistas. Aquí estuvo el presidente del Colegio de Abogados de Honduras, Julio César Orellana, el Colegio de Abogados del capítulo de San Pedro Sula, y realmente manifestó que a ningún político le conviene que esté la MASI. El próximo 20 de enero del 2020 concluye el convenio que hay y tiene que ratificarse, pero tiene que ser completamente abierto y, si es posible, con más posibilidades. Eso que dice el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, un poco farsante usted, doctor, que dice que los de la OFECIC y los del Ministerio Público son los que tienen inmunidad. No, hombre, si ustedes siguen iguales. Ustedes, el Congreso Nacional, como bien dijo Olvan Valladares en una entrevista aquí para la prensa nacional, han desprestigiado, que nunca ha tenido prestigio el Congreso Nacional. Ahí es donde se hace y deshace, donde se arman y se desarman los golpes de Estado. Ahí es donde nunca hay documentos para saber de la gran corruptela que hacen los diputados, esos subsidios, esos fondos departamentales y todo ese montón de leperadas que hacen diputados y diputadas, y que ahora no solamente lo hacen los nacionalistas y los liberales, sino que lo hacen estos partidos que le hacen la comparsa al bipartidismo nacional. Pues estamos nosotros en desacuerdo con esas cosas que hacen, estar favoreciendo a la Iglesia Católica, a la Iglesia Evangélica, y Valle, con una extraordinaria ubicación. Hoy nosotros nos encanta exaltarlo, saber de Valle, que de acuerdo a este escritor Humberto Romero González, le envío un saludo no solamente al pensamiento del profesor Humberto Romero Guzmán, sino que a toda su familia, hombre. Porque cuando esta gente hace cosas iluminadas, cosas buenas, como este artículo que aparece en la página 27 del periódico El Heraldo de la Sociedad Cívica y Unionista de la Juventud, es un ejemplar que me lo dieron aquí también en custodia, uno se siente alegre, es feliz, orgulloso. El título, Próceres de Honduras, el sabio José Cecilio del Valle, y lo califica, dice, este pensamiento del mismo Valle: en la escala de los seres, el hombre es el primero; en la escala de los hombres, el sabio es el más grande. Valle nació el 22 de noviembre de 1777, según datos fidedignos proporcionados por el historiador, el licenciado Juan Valladares Rodríguez. Aquí aparece dónde nació, sus padres, sus hermanos, de cómo eran primos con Dionisio Herrera, el primer estadista de Honduras. Hoy quiero enviar saludos muy especiales a la gente que está pendiente de esta transmisión. Vamos a tener una emisión sobre los billetes y tendrá aquí la comparecencia el licenciado Suazo, que tiene una colección de monedas y de billetes, y vamos a encontrar qué ha pasado con el billete de 50.
que originalmente tenía que mantener la efigie, la figura de José Trinidad Reyes, y pues aparece la figura de Juan Manuel Gálvez, este hombre que estuvo involucrado en esa masacre del 6 de julio de 1944. No se nos va nada, no se nos escapa nada. Pero bien, señoras y señores, ¿qué les parece? Los dejo con un documento de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, así es, sobre el sabio José Cecilio del Valle. Aquí se dice toda la vida, la obra y el legado que nos dejó Valle a los hondureños. Hasta pronto. Gracias por estar en sintonía de UTV. En este especial que estamos realizando sobre el 195 aniversario de Independencia de Honduras, estamos con un programa especial. En esta ocasión llevamos hasta ustedes la vida y obra de José Cecilio del Valle. Para ello tenemos al historiador Guillermo Varela, a quien le damos la bienvenida. Gracias. Gracias por acompañarnos en este especial. A ustedes. Guillermo, cuéntanos un poco de quién es José Cecilio del Valle. Bueno, José Cecilio del Valle es un criollo cuyo bisabuelo era español, de peninsular, llegado a Choluteca, y es producto de la unión matrimonial de dos primos hermanos en virtud de lo restringido que eran las relaciones sociales en la colonia, en este caso en el contexto pequeño de Choluteca de 1700 y fracción, ¿verdad? Él nace, como sabemos, en noviembre de 1777 y tempranamente tiene que abandonar Honduras por un problema de tipo familiar, ¿verdad? Su padre entra en un conflicto con el marido de su hermana menor, quien no estaba en edad de ser desposada, y reclama la parte de la herencia de la familia que en ese momento correspondía por la ley del mayorazgo vigente administrar al padre de José Cecilio del Valle. Los conflictos que esto va a desatar con el esposo de la menor hermana del padre de Valle, Paula, hace que el padre de Valle decida abandonar Choluteca y se va con su hijo a Guatemala, de hecho para también ofrecerle una oportunidad educativa acorde con el estatus de esta familia, que es una familia de hacendados muy rica. Y en ese sentido, pues a los 13 años, coincidiendo con el año de la Revolución Francesa en 1789, llega José Cecilio del Valle con su padre a la ciudad de Guatemala. ¿Y por qué históricamente ha sido un personaje que llama tanto la atención? Bueno, desde que tenemos memoria y pequeños, sobre todo en estos meses de la patria que se le llama en el discurso oficial, ese es uno de los personajes más relevantes porque sabemos que él redacta el Acta de Independencia, pero el contexto que lo lleva a ser ese personaje tan relevante y lo que viene después, como también lo que pasa antes, es lo que casi todo el mundo desconoce, ¿verdad? ¿Cuál es el mérito de él? Redactar el Acta de Independencia, y hay quienes han planteado, pero estaba en contra, que no firmó el acta, y se introducen ciertos elementos que distorsionan lo que realmente fue José Cecilio del Valle como un personaje histórico, a mi juicio muy interesante de estudiar desde la historia y muy relevante para su época, que diríamos incluso muy aventajado, entendiendo el contexto en que él estaba viviendo, un contexto global que él muy bien entendía y que las élites políticas de Centroamérica les costaba rebasar el contexto local. Él sí miraba un contexto global de dónde venía Hispanoamérica y hacia dónde iba. ¿Por qué considera usted entonces que ha sido tan popular creer que José Cecilio del Valle era contrario a la independencia? Porque él militó en un partido que se le llamaba el Partido Conservador, fue rival de Francisco Morazán, que militaba en el Partido Liberal, pero lo que la gente no entiende y a veces asocia es que creen que el Partido Conservador de José Cecilio del Valle es el ancestro de lo que hoy sería en Honduras el Partido Nacional, y creen que el Partido Liberal de Morazán sería el Partido Liberal del siglo XX, de finales del siglo XIX. En aquel entonces, por lo menos antes del retorno al orden democrático en 1982, el Partido Nacional estaba muy asociado con el tema de los gobiernos militares, de la dictadura de Tiburcio Carías, y en la década de los años 50, 60, el Partido Liberal estuvo asociado a un gobierno progresista como fue el de Ramón Villeda Morales, Seguro Social, la Ley de Reforma Agraria, el materno infantil. Entonces la gente asocia que el liberalismo de aquella época era progresista, el nacionalismo conservador vinculado a la herencia carista, a los golpes de Estado, a los militares. Entonces hacia atrás se hace una extrapolación infundada, sin mucho
profundidad de análisis histórico de que esos conservadores, de los cuales sería un fundador de esa corriente, sería José Cecilio del Valle y Morazán, el padre ideológico de los liberales del siglo XX, ¿verdad? Nada más equivocado que eso. En aquel tiempo los dos partidos eran nada más un nombre. En esencia, la doctrina o la ideología en que se sustentaban ambos partidos era igual a una ideología liberal heredera de las ideas ilustradas que venían después de la Revolución Francesa en el contexto pues, de un momento de la historia con cambios económicos, con revolución industrial, con interés por la ciencia y desde el punto de vista de la política de contar con regímenes que fueran representativos del interés ciudadano. Todos estos conceptos agarran fuerza después de la independencia de los Estados Unidos y también con la Revolución Francesa. Las ideas vienen hacia acá, se desparraman por Hispanoamérica y otros lugares del mundo, de Europa, con el caso del Imperio Napoleónico. Acá vienen con gente como Bolívar, José Cecilio del Valle, ¿verdad?, que estudia en una universidad que en ese momento estaba muy influenciada por las ideas ilustradas y que el rey de España en ese momento, Carlos III, estaba muy influenciado por esas ideas. Sin embargo, habían dos tipos o niveles de radicalidad en eso de la ilustración. Muchos reyes fueron déspotas ilustrados, ¿verdad? Creían en ciertos cambios de carácter paternal para mejorar la sociedad, patrocinar la investigación científica, poner los beneficios de la ciencia hacia sus súbditos, que todavía no los consideran ciudadanos, y están aquellos que consideran que las monarquías, aunque sean déspotas ilustrados los que gobiernan, no es la mejor forma de gobierno, sino que tiene que haber democracia, gobiernos electos, representativos, y la soberanía no puede residir en un rey, sino en la ciudadanía de la cual emana el poder real de la nación. Son doctrinas que entran en vigencia con los escritos de Juan Jacobo Rousseau, un suizo francés de aquella época, precursor de las ideas que serían retomadas por los revolucionarios franceses, los revolucionarios independentistas en Estados Unidos e incluso en Hispanoamérica por gente tan relevante como Simón Bolívar y el mismo José Cecilio del Valle. ¿Qué datos encuentra usted precisamente en los escritos de José Cecilio del Valle que le llevan a afirmar que no era un conservador? Bueno, fíjense que hay un elemento bien importante a propósito de consultas. Nosotros hoy en día estamos abocados a una situación de si debemos o no tener, por ejemplo, y permítanme que haga esta extrapolación con la historia inmediata reciente, de si tenemos o no continuidad en la presidencia o reelección presidencial. Y hay un debate ahorita si debería haber o no una consulta. Algunos consideran que la consulta va a ser en las elecciones del siguiente año. Otros plantean que, como es un elemento neurálgico de la Constitución, debería el pueblo, que como dice el artículo 2 de la Constitución, de él emanan los poderes que se ejercen por representación, el dueño de la soberanía, ser consultado directamente por un tema tan natural. Fíjese que José Cecilio del Valle, hace 190 y fracción de años, como usted menciona, tenía claro eso. Cuando a él se le encomienda, obviamente por su talento y su sapiencia demostrada, habiendo anteriormente sido funcionario de la corona, alcalde de Guatemala, miembro del triunvirato de gobierno primero de Centroamérica antes de convertirse en República Federal, pero ya independiente. Entonces él plantea la redacción de un acta en la cual se plantea su provisionalidad en tanto sea ratificado por un Congreso de las provincias y además se manda a consultar a las localidades donde estaban los cabildos que representaban a los sectores en ese tiempo pudientes, pero que en entonces eran considerados los potencialmente ciudadanos, para que decidieran. Y eso lo que lleva a que vengan acá el 28 de septiembre, como allá en Tegucigalpa, los famosos pliegos, ¿verdad?, para que los cabildos se reunieran y ratificaran o no la independencia. Un mes después, en octubre, llegan a Costa Rica por la distancia. Entonces la idea que se impone, como nos dice Matías Funes en su obra Valle, su tiempo y el nuestro, es una idea democrática: consultar, no imponer. Imaginen ustedes de cuándo viene un criterio de una persona que tenía realmente criterio democrático del poder. Esa es una prueba. Entonces por eso no es un criterio, no es una actitud conservadora la que mucha gente ha juzgado mal de Valle. Ahora, tiene también en su análisis, Valle mencionaba que la educación era un punto fundamental, que no podía la población elegir si no tenía ese conocimiento previo. Y vemos cómo este pensamiento en la actualidad tiene una relevancia y sobre todo que no pierde vigencia. Sí, miren, mucha gente, si podemos llamarle masa electoral, lamentablemente es aprovechada su situación de precariedad económica. Usted sabe pues que existen dádivas asistencialistas que no son patrimonio exclusivo del gobierno actual. Los gobiernos anteriores han manejado también las dádivas asistencialistas en Sudamérica y en otros lugares del hemisferio se han utilizado como políticas populistas para lograr adhesión popular. Qué distinto sería
que la gente eligiera en virtud de una conciencia cívica de quién ofrece un ideario más creíble y mejor fundamentado de lo que debe ser la política, en lugar de llenar el día de hoy mi estómago, almorzar, o que me den una cantidad exigua de dinero simplemente para subsistir. Y pareciera que eso es lo que prima en este momento. En aquella época Valle decía que el ejercicio del poder político a nivel de ciudadanía estaría mejor en mejores manos en la medida en que la población estuviera educada. De hecho, debemos entender que en ese tiempo la democracia no es como hoy la entendemos, en el sentido del sufragio universal, de a cierta edad. En aquel tiempo habían criterios y no era una culpa o un criterio antidemocrático de Valle o de Morazán o de Bolívar. Así era en Francia, así era en los Estados Unidos, que era el modelo en ese momento de democracia. Imagine usted que en Estados Unidos hasta 1865 se elimina la esclavitud. En 1824 ya se ha eliminado según la Constitución Federal en Centroamérica. Entonces a lo que quiero llegar pues es que se pensaba o se ponían requisitos como por ejemplo tener una formación universitaria, saber leer y escribir o ser propietario. Obviamente ser propietario y tener estudios estaba íntimamente vinculado porque la educación en ese momento no era algo masivo, era algo privilegio de los grupos de élite, pero en la cabeza, en la mentalidad de gente como Valle y Morazán, existía el proyecto de masificar. Lamentablemente nunca se contaron con los recursos, vino la inestabilidad, las guerras civiles y la idea de masificar la educación no se pudo llevar a cabo. Entonces Valle era del criterio de que en principio los educados son los que debían tener el derecho a decidir, pero no por un asunto de egoísmo, sino que estuviera en las mejores mentes, en la mejor conciencia, saber a quién se podía elegir. Una persona ignorante, una persona que no tenía mayor criterio, por ejemplo, estamos hablando en términos actuales, a veces el hambre, la indigencia hace que yo me oriente por un candidato. No de repente mi conocimiento profundo, reposado, sosegado, de quién es la mejor opción. Entonces, en Valle, que era una persona holgada y solvente económicamente, obviamente él tenía esas posibilidades de pensar de esa manera, pero él aspiraba a que eso se masificara. Es más, él llega a plantear la idea de que los indios, los hijos de África, decía él, debían y podían formar parte del gobierno, de la dirección del Estado, en la medida en que pudiera generarse una inclusión desde el punto de vista de la educación, de la incorporación de ellos como personas letradas, educadas. O sea, estaba a favor, en él no había una discriminación de tipo racial, pero sabía que por la condición heredada de la colonia, esta gente lamentablemente todavía no era lo suficientemente competente, pero no solo por un asunto racial o de clase social, también los demás sectores que no tenían ese nivel educativo. Él hablaba de tener un poco de paciencia mientras se desarrollaba esa masificación de la educación con la cual él tanto soñó. Incluso él llegó a sufragar de su pecunio cátedras de economía política, cátedras de ciencia, de botánica, alquilaba locales en Guatemala cuando ya no tenía incluso poder, porque era como una especie de catarsis en su desesperación e impotencia de lograr esa anhelada educación, aunque sea con un grano de arena, poder hacer algo para transformar el atraso de Centroamérica. Y en esa magnitud, ¿cuál fue realmente entonces el papel que juega en todo el proceso previo que se da hasta el momento de la independencia? Bien, en un ensayito que le comentaba minutos antes a usted que yo preparé sobre la vida y obra de Valle, un ensayo corto general, yo planteo la siguiente idea. Valle tiene una faceta política antes de 1816, hasta más o menos 1817-18, y una faceta posterior, y que es la que va a cuajar hasta el fin de sus días. O sea, si a Valle se le quiere considerar un político conservador, en cierto sentido lo fue, pero antes de 1815-16, cuando él dependía mucho, desde 1803 fue funcionario de la corona, y su padre había fracasado económicamente, afortunadamente para él ya se había recibido de abogado, había perdido por deudas sus bienes. Entonces José Cecilio del Valle se va a ser reclutado por su talento, por su conocimiento de la economía y del derecho, sobresaliente respecto a sus contemporáneos, en la burocracia colonial. Y va a depender mucho de eso. Pero también habían familias en Guatemala que envidiaban cómo él iba ascendiendo en la burocracia colonial, merced a los talentos que mencioné, y él sentía esa envidia, ese recelo, esa exclusión, al grado de que él escribía a sus personas de confianza que qué feliz sería él si pudiera irse a 100.000 leguas, nos dice un autor llamado Ludwig Garner, de mis enemigos. Eso escribe él. Y soñó y quiso y le pidió a los jefes de él que tenían la audiencia de Guatemala que le permitieran ocupar o concursar para una
para ser juez en una audiencia en España. Él quería irse a Centroamérica, sentía que su talento rebasaba las condiciones de relativo atraso, aún de la ciudad de Guatemala, no digamos de las provincias como Honduras o Costa Rica. Y ese fue su sueño. Entonces, en virtud de demostrar esa fidelidad, de servir con mucho esmero a la corona, también estuvo en contra de los primeros movimientos independentistas y de hecho lo dejó plasmado. Pero posteriormente, en la medida que él fue con el ejercicio del derecho, con su trabajo como burócrata, haciendo poco a poco fortuna, empezó a volverse un rico hacendado. De los más ricos de Guatemala, llega a tener 16.000 cabezas de ganado, según plantean los biógrafos de él. Entonces empieza a tener una relativa solvencia que lo hace sentirse ya enraizado en el territorio centroamericano. Empieza a hablar de Centroamérica como su patria, ya no es España su patria, se casa, tiene hijos en Guatemala, y eso va a hacer entonces que la conciencia de Valle pase de ser la idea de un español de segunda categoría, discriminado por no ser peninsular, a un americano con conciencia tal, y también con la idea de que el movimiento histórico está apuntándose a la independencia, y en esos momentos, cuando él redacta la independencia, él está claro de la independencia. Pero repito, plantea un criterio muy democrático, la consulta, que estén de acuerdo los principales actores para que esto sea sostenible en el tiempo. Además, Valle también planteaba que económicamente no estábamos preparados para tener una independencia. Para mí ese es un prejuicio que venimos repitiendo desde la escuela. Yo lo que estoy planteando es que sí estaba de acuerdo en la medida que las provincias, unificadamente a través de sus representantes, en este caso los ciudadanos, los electores, los que eran económicamente obviamente los pudientes, pero de las diversas localidades dieran su ratificación al proyecto. Ahora, lo que sí es cierto es que en el momento de que se va a dar un año, o menos de un año después, en 4 meses, la anexión a México, él empezó a sentir que habían problemas que podían ser superados sobre la base de un aparato administrativo que había tenido mejor experiencia, más grande por supuesto, una sociedad más poblada, una estructura más rica como la de México, y pensó que una mayor estabilidad de Centroamérica devendría de ser parte de una unidad más grande, en este caso el recién constituido Imperio Mexicano de Agustín Iturbide. En ese sentido, él escribió su malestar de la forma en que casi a la fuerza se generó la anexión, en virtud de que los cabildos más poderosos, más ricos, sobre todo de Guatemala, habían empujado más por esa anexión. No tanto El Salvador, había alguna desafección en las otras provincias, sobre todo en El Salvador, donde más va a haber una resistencia a la anexión a México, pero los biógrafos de él afirman de que en el fondo Valle sí quería la anexión, pero que se cuidaba de dejar por escrito y sentada una posición que lo salvara de cualquier cuestionamiento posterior. Y de hecho, cuando después la situación de México es bien inestable, hay muchos conflictos, Iturbide es obligado, va a abdicar, ¿verdad?, al trono mexicano, en ese momento pues se encuentra que en la Declaración de la Independencia hay una parte que habla de un congreso que no se llevó a cabo precisamente por la anexión, y las autoridades mexicanas que quedan después de Iturbide dejan a Centroamérica que tome la decisión si se queda o no siendo parte del Imperio Mexicano o de lo que es México, y solo Chiapas, que anteriormente era parte del Reino de Guatemala, se queda siendo parte de México hasta el día de hoy. El Congreso fallido se termina finalmente celebrando un 1 de junio de 1823, y es cuando se da la famosa declaración de independencia absoluta de México, de España y de otras provincias, y ahí de nuevo Valle va a ser un actor importante porque va a dirigir el Ejecutivo mientras se elabora la Constitución, en la cual él tiene importante participación, una Constitución que es aprobada en noviembre de 1824. Posteriormente se convoca a elecciones que lamentablemente, aunque él fue el candidato más votado contra su contendiente Manuel José Arce de El Salvador, lamentablemente se va a operar contra él un fraude, precisamente porque los sectores que anteriormente eran de su partido negocian bajo la mesa con Arce, que era el Partido Liberal por cierto, y van a reconocerlo a él, van a plantear la idea fraudulenta de que Valle no ha sacado más de la mitad de los votos válidos, lo cual no era cierto. Hay una manipulación fraudulenta y finalmente el Congreso elige a Arce, y eso generó para él un terrible golpe. Entonces Valle se va a reiterar esa agitación, que está a punto, que llega a ser diputado, que llega a ser por meses alcalde de Guatemala, pero su sueño de haber sido presidente de la República nunca lo logró hacer, nunca llegó a tener el control completo. Luego viene la guerra civil, se retira él, empieza a tener intercambios epistolares con eruditos de Europa, y viene la segunda oportunidad de concluir la guerra civil, pero está ante un contendiente que ha elevado su perfil, que ha luchado contra la dictadura que se ha instaurado de Arce en 1827, que es Francisco Morazán, y de nuevo no puede ser presidente, esta vez por la vía transparente electoral.
Y en la tercera vez que contiende contra Morazán, esta vez la segunda contra Morazán, la tercera, dicen que la tercera es la vencida, él va a ganar las elecciones, pero muere por problemas cardíacos y no logra jamás ser presidente de la República Federal. Ahora bien, usted menciona un episodio que es la anexión de Centroamérica con México. Que dura del 2 de enero de 1822 al 1 de julio de 1823. ¿Cuál es el aporte que Valle hace en ese periodo? Bueno, él llega unos meses después representando a Centroamérica como diputado y llega a ser electo vicepresidente del Congreso de México, desde el Congreso del Imperio. Es una monarquía constitucional, ¿verdad? Entendiendo de que sí había un ejecutivo representado por un monarca, pero que debía gobernar colegiadamente con un parlamento y con poderes independientes, ¿verdad? Entonces, dentro de ese poder legislativo, Valle va a ser el vicepresidente. Afortunadamente no han pasado ni un mes que él toma posesión del cargo. Imagínense un centroamericano vicepresidente del Congreso mexicano. Cuando él es por equivocación considerado artífice de una traición y de conspirar contra Iturbide. Entonces él es llevado preso a un convento dominico cerca de la Ciudad de México, donde no estuvo en condiciones como hoy estamos presos, digamos, en las prisiones de Honduras. En cierto sentido tuvo una holgura en ese convento, había una gran biblioteca donde él se dedicó a leer, a escribir una famosa memoria de la educación que luego mandaría a París y con la cual es admitido en la Sociedad Parisina de Educación Elemental. El famoso escrito que el filósofo Soriano escribió y lo publicó aquí por la editorial universitaria, un hermoso texto que recomiendo su lectura, por cierto, ¿verdad? Valle en la educación creo que se llama, las ideas de Valle en la educación, creo que se llama el libro del filósofo Soriano. Entonces ahí él prepara esa famosa memoria con la cual es admitido a la Academia Parisina de Educación Elemental. 6 meses después sale de la prisión. Parece que hay una especie de pena en Iturbide porque se da cuenta que Valle es inocente y lo nombra jefe de exteriores, como quien dice hoy canciller del Imperio Mexicano, pero a las pocas semanas de nuevo no puede llevar a cabo todo lo que él podría haber implementado porque el imperio se resquebraja. Y reitero, meses después se celebra el Congreso Constituyente el 1 de julio de 1823 y se desanexa Centroamérica en ese momento de México. Ahora, según su criterio y lo que ha estudiado hasta el momento de Valle, ¿qué es lo que más le impacta de él? Su pensamiento democrático, su respeto a la voluntad ciudadana. La idea también de que ese espíritu cívico y ciudadano está en correlación o relación directa con el nivel de educación que la gente tenga. El ideal de sabiduría, la idea de crear una educación que llegara a todos, eso es lo que a mí más me impacta de él, ¿verdad? Ese esmero, le digo que en algún momento cuando él está fuera del poder, él mismo de su pecunio sufraga la existencia de cátedras de economía, de ciencias, él mismo da clases, ¿verdad? En la medida en que se encuentra fuera del poder en los momentos de la guerra civil, por ejemplo, cuando nunca llega a ser él realmente presidente de Centroamérica. Entonces, esos elementos, los escritos, las obras que él reflexiona sobre todos los otros, él reflexiona sobre ciencias naturales, él reflexiona sobre filosofía, reflexiona sobre economía, reflexiona sobre derecho, sobre educación cívica, es decir, la diversidad de temas que Valle toca en sus escritos realmente nos lleva a decir que ni siquiera en este momento, con los alcances de conocimiento que hay, la informática, la red, etcétera, es difícil imaginarnos en este momento una persona con la capacidad, y en ese contexto, si nos regresamos en el tiempo 190 años, con las limitaciones que había en esa época, alguien que hablaba 5 y escribía 5 lenguas, latín, italiano, francés, inglés, castellano, que tenía obras en su biblioteca que procedían de todos lados de Europa y de Estados Unidos, era alguien que realmente era fuera de este mundo para el contexto provincial que Centroamérica era en aquella época. Esa pasión con la que escribe Valle sobre el amor que debemos tener, él planteaba a Centroamérica. ¿Podemos contextualizarlo en la actualidad y llamarnos a tener ese amor por la patria? Por supuesto, yo creo que la vigencia de él no va a fenecer para nada. O sea, en la medida en que nuestro país se encuentra situaciones de involución democrática, en mi opinión, de ignorancia, todavía somos un país con altos niveles de alfabetismo, obviamente no como en la época de él, con la conciencia de que nuestras élites tienen de la política como algo del cual servirse y no servir, que ese es el criterio que él tenía. Ese ejemplo de él
en relación a nuestra actualidad hace que para mí, como dice Matías Funes, esté completamente vigente en el presente, en nuestro tiempo. Según su criterio, ¿qué deberíamos los hondureños de aprender de todo este proceso que hemos tenido en la independencia a la luz de este personaje? Valle, como dicen sus mejores biógrafos, se levantaba a las 5 de la mañana, se acostaba a las 11 de la noche, leía, escribía, trabajaba, la disciplina, la tenacidad, la idea de que el tiempo es algo valioso, que tenemos que utilizarlo al máximo, de la manera más productiva posible. La idea de servir, como dije, como si estamos en la política, servir, si estamos fuera de ella, también como le mencioné los ejemplos de él con la educación, con sus propias iniciativas, la honestidad en el manejo de lo público. O sea, en él, cuando leemos sus escritos nos damos cuenta lo importante de lo que él es, para él que haya conciencia de los datos del país, de las estadísticas, de la rendición de cuentas, del manejo honrado de los recursos. Eso él lo maneja cuando escribe y es un ejemplo que está vigente en la actualidad, que debe ser el norte, debería ser el norte de nuestros conductores políticos, educativos y en general de la sociedad. ¿Y usted qué mensaje quiere darle a la población hoy? Que hay que leer a Valle, que hay que practicar los principios de Morazán, con el cual, a pesar de lo que se ha dicho, no fueron jamás enemigos, más bien existió entre ellos mucha comunicación comunión ideológica. Hay una carta que le manda Próspero Herrera, el primo hermano de Valle, hermano a la vez de Dionisio de Herrera, quien finalmente fue nombrado por Morazán representante de Centroamérica en Europa. Ese cargo se lo había confiado Morazán a Valle después de haber ganado la primera elección en 1830, pero Valle se hace a un lado, no acepta, le dice a su primo hermano que lo acepte, y allá es cuando él aprovecha para solicitar a Próspero que le consiga bibliografía de los grandes eruditos que hay en Europa, entre ellos Jeremy Bentham, Del Vecchio, Estrada, el famoso economista, al cual convence de que termine un manual de economía, que él se encarga de distribuirlo en sus principales intelectuales de América Central. Y en ese momento pues nos damos cuenta de que en esa carta le dice: la gente acá esperaba y lamenta que no hayas ganado tú la presidencia, pero yo, le dice Próspero Herrera a Valle, les he comentado que Morazán es un patriota que está dispuesto a beneficiarse de tu sabiduría para gobernar mejor. Entonces eso nos habla mucho sobre esa comunión, que más bien en lugar de estar separados, aunque estaban en partidos contrarios, los dos tenían claras conciencias de las ideas democráticas y de la responsabilidad del ciudadano en el servicio público. Muchísimas gracias al historiador Guillermo Varela, quien ha sido sumamente amplio en esta explicación de José Cecilio del Valle, que por supuesto hay muchísimo más que conocer de este sabio de América, hay muchísimo más que dialogar sobre los aportes que él hizo, y por ello le invitamos a asistir a la biblioteca de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde pueden adquirir esta lectura y desarrollar todavía más este pensamiento que nos dejó José Cecilio del Valle. Muchas gracias por su atención y les invitamos a continuar en sintonía de UTV. Se despide de ustedes Ana Michelle Lozano. Al fin de la noche, con el periodista Arnulfo Aguilar, la comparecencia, el análisis y las noticias desde la costa norte de Honduras por Maya Televisión, el canal con mayor cobertura. Hasta la próxima emisión.